Lo que estás presenciando en este momento no es simplemente una noticia más de guerra en el Medio Oriente. Lo que está pasando frente a nuestros ojos en tiempo real es el desmantelamiento calculado y sistemático de toda una estructura de poder que gobernó Irán durante más de 4 décadas. Y si tú crees que esto solo importa allá, en esa región lejana, entonces hay algo fundamental que nadie te ha explicado, y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Porque cuando un Estado, con todo su aparato militar, su inteligencia, su liderazgo religioso y político, colapsa en cuestión de días, el mundo entero cambia. Los precios del petróleo cambian, las alianzas cambian, el balance de poder global cambia. Y tú, viviendo aquí en los Estados Unidos, lo vas a sentir, ya lo estás sintiendo. La pregunta no es si esto te afecta, la pregunta es si tienes suficiente información para entender por qué. El 28 de febrero de 2026, el ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, fue asesinado en Teherán como parte de una serie de ataques aéreos israelíes dirigidos contra funcionarios de alto rango del gobierno iraní. Ese fue el momento en que todo cambió. Ese fue el instante en que una era entera, 4 décadas y media de República Islámica, comenzó su colapso más acelerado. Y desde esa noche lo que hemos visto es una cascada de eliminaciones que no tiene precedente en la historia moderna de la región. El 17 de marzo de 2026, Israel anunció que un ataque aéreo nocturno mató a Ali Larijani, el máximo funcionario de seguridad nacional de Irán y exasesor del ayatolá Ali Khamenei, lo que potencialmente trastornó toda la estructura de control iraní mientras la guerra continúa. Y no terminó ahí. Un ataque aéreo israelí también mató a Esmail Khatib, ministro de inteligencia de Irán, en otro golpe masivo a la estructura de seguridad iraní. El presidente iraní Masoud Pezeshkian confirmó su muerte en una publicación en redes sociales, escribiendo que su pérdida, junto con la de otros en el liderazgo de Teherán, deja a Irán en un estado de profundo duelo. Piensen bien en esto. En menos de 24 horas, Israel eliminó al jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, al comandante de la milicia Basij y al ministro de inteligencia del país, 3 pilares fundamentales del aparato de poder iraní, destruidos en un intervalo de horas. Esto no es una guerra convencional, esto es una cirugía de precisión ejecutada con un objetivo muy claro: no solo degradar la capacidad militar de Irán, sino hacer que el propio régimen se derrumbe desde adentro. Y para entender el peso real de todo esto, hay que entender quién era Ali Larijani. Larijani era uno de los líderes del régimen con más experiencia, profundamente confiado por el fallecido Khamenei. Era parte de un grupo muy pequeño de personas capaces de manejar tanto la guerra como la política alrededor de ella. Larijani había sido una voz desafiante desde que comenzó la guerra y advirtió solo una semana antes, en un mensaje dirigido al presidente Trump, que el pueblo iraní no teme las amenazas vacías. Era, en términos prácticos, el hombre que sostenía lo que quedaba del Estado iraní, y lo mataron mientras dormía en Teherán. Ahora bien, muchos analistas en los medios de comunicación dominantes van a presentar esto como una victoria limpia y simple. Israel elimina a líderes terroristas. La operación fue un éxito. Punto final. Pero esa narrativa es incompleta, es conveniente y es profundamente engañosa, porque lo que estamos observando aquí no es solo una historia militar. Es una historia sobre cómo funciona el poder en el mundo real y sobre los costos reales que nadie quiere contabilizar abiertamente. En enero de 2026, las fuerzas de seguridad iraníes asesinaron a miles de manifestantes durante las protestas más grandes desde la Revolución Islámica. Estas protestas, que comenzaron impulsadas por el descontento ante la crisis económica,
escalaron hacia llamados explícitos al derrocamiento del gobierno de la República Islámica. Las protestas se convirtieron en las más grandes desde la Revolución de 1979. Es decir, esto no comenzó con misiles, comenzó con un pueblo hambriento, oprimido y furioso saliendo a las calles, y el régimen respondió con masacres. Eso fue lo que abrió la puerta a todo lo que vino después. Y aquí es donde hay que ser completamente honestos, porque en este tipo de análisis la honestidad siempre incomoda a alguien. El gobierno de Trump usó esas masacres como justificación moral para lo que estaba planificando hace meses. Y sí, el régimen iraní mató a su propia gente. Eso es real, eso es un crimen. Pero la pregunta que ningún periodista de los grandes medios está haciendo con suficiente seriedad es esta: ¿cuál es el costo humano de este tipo de guerra? ¿Quién paga el precio? ¿Y quién decide que ese precio es aceptable? Un ataque de misiles que impactó la escuela primaria Shajarat Tayyebe en el sur de Irán, matando a más de 170 personas, generó una indignación internacional enorme mientras la guerra continúa. La UNESCO calificó el evento como una grave violación del derecho humanitario y las autoridades y medios de comunicación lo identificaron ampliamente como el ataque más mortífero del conflicto hasta el momento: más de 170 personas en una escuela y entre ellas más de 100 niños. Según las autoridades iraníes, 168 personas fueron asesinadas en el ataque. El 3 de marzo de 2026, la agencia de noticias judicial Mizan anunció que al menos 110 niños de esa escuela estaban entre los muertos, incluyendo 66 niños y 54 niñas, así como 26 maestros y 4 padres de familia. Cuando uno escucha estas cifras, cuando uno las deja entrar de verdad, algo se mueve por dentro, porque esto no es un número abstracto. Son niños con nombre, con familia, con un futuro que nunca llegó. Y la respuesta oficial en Washington fue reveladora. Personas familiarizadas con la investigación, incluyendo funcionarios estadounidenses, dijeron que la escuela fue golpeada por error debido a datos de objetivos desactualizados de la Agencia de Inteligencia de Defensa, que erróneamente etiquetó la escuela como un objetivo militar. Un error, eso es lo que le llaman, un error administrativo, datos desactualizados. Y Trump, cuando se le preguntó al respecto, dijo que no sabía nada del asunto. El presidente de los Estados Unidos, cuyo ejército participó en esta operación, dijo que no sabía nada. Eso, amigos, es lo que Richard Wolff llamaría la normalización de la irresponsabilidad del poder. Cuando los más poderosos del mundo cometen los errores más devastadores, nadie rinde cuentas, nadie va a la cárcel, nadie renuncia, hay una investigación, hay un comunicado y la vida continúa, excepto para los 110 niños que ya no están. Pero volvamos al análisis geopolítico más amplio, porque hay capas aquí que son fundamentales para entender hacia dónde va este mundo. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que los asesinatos están destinados a interrumpir el aparato de control de Irán y crear las condiciones para que los iraníes derriben a la República Islámica. Estamos socavando este régimen con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de eliminarlo, dijo en un discurso el martes. Suena noble, suena liberador, pero detengámonos un segundo, porque esto es exactamente el tipo de lenguaje que se ha usado en cada gran intervención militar de las últimas décadas. Se usó en Irak, se usó en Libia, se usó en Afganistán. Y en cada uno de esos casos, la destrucción del aparato de poder existente no produjo libertad ni democracia. Produjo vacíos de poder, caos, milicias, hambre y décadas de inestabilidad. La historia tiene una manera brutal de repetirse cuando no se lee con honestidad. Ahora hay quienes van a argumentar que Irán es diferente,
que hay un movimiento popular genuino, que la gente quiere el cambio. Y sí, eso es parcialmente cierto. Cuando la muerte de Jamenei fue confirmada, muchos civiles iraníes salieron a celebrar a las calles. En otros lugares de Irán, miles se reunieron en las calles de duelo. Hay una división profunda dentro de la sociedad iraní, pero esa división no significa que una operación militar extranjera sea la respuesta correcta ni la más efectiva para apoyar a ese pueblo. Pensemos en esto desde una perspectiva económica y estructural, que es donde realmente se revela la naturaleza de estos conflictos. ¿Por qué Irán importa tanto para las potencias globales? La respuesta más sencilla tiene 4 letras: petróleo y algo más: posición geográfica. Trump dijo que OTAN está cometiendo un error muy tonto al no ayudar a Estados Unidos con la operación de Irán, aunque agregó: no los necesitamos. Trump hizo estos comentarios cuando respondía a preguntas sobre conseguir aliados para escolta de buques petroleros a través del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, ese nombre pequeño que aparece en los mapas, esconde una realidad colosal. Aproximadamente el 20% del petróleo mundial transita por ese angosto paso de agua. Y mientras Irán tiene la capacidad de amenazar ese estrecho, tiene una palanca de presión sobre la economía global entera. Cuando ese poder se elimina o se intenta eliminar, las consecuencias van mucho más allá del Medio Oriente. Los precios de la energía fluctúan, las cadenas de suministro se reordenan, los mercados financieros reaccionan y ese impacto llega a las bombas de gasolina de Texas, a las facturas de electricidad de Florida, a los negocios pequeños de California. Pero hay algo más que está pasando y que muy poca gente está analizando con suficiente profundidad. Mojtaba Khamenei, el hijo del ayatolá Ali Khamenei, fue designado por la Asamblea de Expertos el 8 de marzo de 2026 como nuevo líder supremo. Irán no ha colapsado. Irán ha nombrado a un nuevo líder supremo, un hombre que, según reportes, es incluso más radical que su padre en ciertos aspectos. Y eso plantea una pregunta que ningún estratega militar puede responder con certeza. ¿Qué produce realmente esta guerra? ¿Libera a Irán o lo radicaliza aún más? A pesar de un entusiasmo de algunos iraníes tras la muerte de Jamenei, no se han registrado protestas masivas antigubernamentales. Las calles no se han llenado con la revolución que Netanyahu prometió. El régimen golpeado y fragmentado sigue en pie y ahora tiene una narrativa nueva y poderosa, la de ser una nación bajo ataque extranjero. Eso, históricamente, tiende a unir a la gente alrededor de su gobierno, no a dividirla. Miremos ahora el costo humano total. Las autoridades de salud han reportado aproximadamente 1.300 personas muertas en Irán, 968 en Líbano y 16 en Israel desde que la guerra comenzó el 28 de febrero. El Comando Central de los Estados Unidos ha indicado que 13 militares estadounidenses han sido asesinados y 8 heridos gravemente. Más de 2.000 personas en menos de 3 semanas. Y el contador sigue subiendo. 13 soldados americanos, 13 hijos, hermanos, padres y madres estadounidenses que no van a volver a casa. Y aquí en los Estados Unidos, ¿cuántos medios están cubriendo eso con la misma intensidad con que cubren cada éxito militar de la operación? ¿Cuántos titulares hablan de sus nombres, de sus historias, de sus familias? El poder tiene una forma muy específica de manejar sus propias pérdidas. Las minimiza, las convierte en estadísticas, las envuelve en banderas y palabras como honor y sacrificio. Pero esas familias no están viviendo una abstracción. Están viviendo un duelo real y hay algo más que merece atención seria, algo que se discute muy poco en la cobertura mediática dominante. La Agencia de Inteligencia de Defensa concluyó en 2025
que pasaría una década antes de que Irán pudiera desarrollar la habilidad técnica para producir un arsenal de misiles que pudiera alcanzar a los Estados Unidos. El Departamento de Defensa estimó que el programa nuclear iraní había sido retrasado 2 años por sus ataques de junio de 2025 a sitios nucleares iraníes. ¿Leyeron eso bien? La propia Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos decía en 2025 que Irán estaba a una década de poder amenazar directamente a América. Y sin embargo, la justificación pública para esta guerra incluyó repetidamente la narrativa de la amenaza existencial inmediata. Esto no es un juicio moral sobre si la guerra está bien o mal. Es una observación sobre la diferencia entre lo que los gobiernos dicen públicamente y lo que sus propias agencias de inteligencia reportan internamente. Esa brecha, esa distancia entre el discurso público y la información real es exactamente donde vive el poder cuando no quiere rendir cuentas. En el discurso del Estado de la Unión a finales de febrero de 2026, el presidente Trump afirmó que Irán había reiniciado su programa nuclear y estaba desarrollando misiles capaces de alcanzar los Estados Unidos. Esa afirmación se convirtió en el argumento central para justificar la operación. Días después, la guerra comenzó. La pregunta que un analista riguroso siempre debe hacer es esta: ¿qué evidencia respaldaba esa afirmación en ese momento? Y más importante aún, ¿quién se beneficia de que esa narrativa sea creída sin cuestionamiento? No estamos aquí para decirle a nadie qué pensar. Estamos aquí para insistir en que hay que pensar, en que los grandes eventos geopolíticos no suceden en un vacío. Tienen causas, tienen actores, tienen intereses económicos y estructurales muy concretos detrás de ellos. Y cuando un gobierno, cualquier gobierno, lleva a su país a una guerra, la obligación ciudadana más fundamental es preguntar: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Porque al final las guerras no las pagan los que las deciden. Las guerras las pagan los jóvenes que van a pelear, los civiles que quedan atrapados en medio, los contribuyentes que financian cada misil, cada bomba, cada operación. Y cuando esa guerra termina, los mismos que la decidieron seguirán en sus cargos, en sus mansiones, en sus consejos de administración de empresas de defensa, mientras las consecuencias se despliegan durante décadas en las vidas de gente ordinaria aquí y allá. La eliminación de Larijani, de Katib, del comandante Soleimani, son eventos militares con consecuencias reales y medibles, acciones concretas que pueden ser observadas y evaluadas en términos estratégicos. Son hechos que tienen efectos inmediatos en la estructura de mando, en la capacidad operativa, en la forma en que se organiza el poder dentro de un conflicto, pero también son síntomas de algo más profundo, manifestaciones visibles de procesos que van más allá de los eventos individuales. El reordenamiento de las estructuras de poder en el Medio Oriente, la competencia entre potencias por el control de recursos y rutas estratégicas y la creciente disposición de ciertos gobiernos a usar la fuerza militar como primera opción en lugar de última, todo eso está contenido en esos eventos. Todo eso forma parte de una dinámica más amplia que no puede reducirse a un solo actor o a una sola decisión. Eso debería preocuparnos a todos, independientemente de nuestras afiliaciones políticas, porque trasciende las divisiones partidarias. El jefe del organismo de vigilancia nuclear de la ONU dijo que no cree que la guerra en Irán pueda eliminar completamente el programa nuclear del país, incluso si las instalaciones principales son gravemente dañadas. Una evaluación que introduce límites claros a lo que puede lograrse militarmente. Es una afirmación
que pone en cuestión la eficacia total del objetivo declarado. El propio director general del Organismo Internacional de Control Nuclear admite que el objetivo declarado de la guerra, eliminar la capacidad nuclear iraní, no se va a lograr plenamente, y eso tiene implicaciones enormes para lo que viene después, implicaciones que afectan no solo al resultado inmediato del conflicto, sino a su evolución a largo plazo. Si el objetivo central no se alcanza completamente, entonces la pregunta deja de ser solo qué se logró y pasa a ser qué consecuencias se generan a partir de lo que no se logró. Esa brecha entre objetivo y resultado es fundamental para entender el siguiente paso. ¿Qué viene después? Esa es la pregunta de $1.000.000, o más bien de billones de dólares, una pregunta cuyo peso refleja la magnitud de lo que está en juego, porque lo que viene después en Irán va a definir la arquitectura de seguridad de toda la región durante las próximas generaciones, va a influir en decisiones que se extenderán mucho más allá del presente inmediato. Es una pregunta que no tiene una sola respuesta clara. Si el régimen colapsa, ¿quién llena ese vacío? ¿Qué actores emergen para ocupar ese espacio? Si no colapsa y se reorganiza alrededor del nuevo liderazgo, ¿con qué capacidades y con qué disposición? ¿Qué tipo de estructura se consolida? Si la guerra se prolonga, ¿qué pasa con el petróleo global, con los mercados financieros, con las economías de los países que dependen del tránsito energético por esa región? ¿Cómo se redistribuyen los costos? Y aquí en los Estados Unidos, la conversación pública está dividida de una manera que refleja perfectamente las divisiones más amplias de nuestra sociedad, divisiones que se expresan en múltiples temas. Hay quienes celebran cada eliminación como un triunfo de la fuerza americana, como una demostración de capacidad, y hay quienes cuestionan si esta guerra tiene una estrategia de salida clara, si tiene objetivos alcanzables, si tiene algún plan para el día después. Ambas posiciones merecen respeto, ambas forman parte del debate democrático, pero solo una de ellas exige respuestas concretas del gobierno, solo una insiste en la necesidad de claridad y responsabilidad. Y eso, la demanda de respuestas concretas, es lo que define a una ciudadanía verdaderamente informada y verdaderamente libre, una ciudadanía que no se conforma con afirmaciones generales. Lo que estamos viviendo es un momento histórico de transformación, un punto de cambio que redefine estructuras existentes. El Irán que existía el 28 de febrero de 2026 ya no existe, ha sido alterado por los acontecimientos recientes. Lo que viene después todavía está siendo escrito, todavía no tiene una forma definitiva. Y en ese proceso de escritura, en ese momento de incertidumbre y reordenamiento, la información honesta y el análisis riguroso no son un lujo intelectual, son una necesidad absoluta para cualquiera que quiera entender y no solo seguir el mundo en que vivimos.